Hola, buen día. Mi nombre es Samuel de Jesús Durón y quiero aprovechar la realización de este vídeo con el fin de ilustrar y profundizar acerca de un tema muy importante, acerca de los intercambiadores de calor. Vamos a estar hablando y evacuando, ¿verdad?, conceptos muy importantes, empezando por su definición, algunos tipos de intercambiadores, sus diferentes funciones, sus nomenclaturas, eh, entre otros. Así es que vamos a continuar en la realización de este video. Comenzando por el concepto principal y dónde se usa. Su definición es que un intercambiador de calor, como su nombre lo indica, es un equipo utilizado para la transferencia o intercambio de calor entre dos fluidos. Es decir, que un intercambiador, su función es que aumentar o disminuir la temperatura de dicho fluido, dependiendo qué temperatura se requiera para dicho líquido. Y es ahí donde entra en función los intercambiadores de calor. El intercambiador de calor se utiliza en la industria de procesos alimenticios, industriales y químicos, entre otros. ¿Para qué se usa un intercambiador de calor en la actualidad? ¿Con qué objetivo se utiliza? ¿Para qué sirve un intercambiador de calor? Bueno, podemos mencionar que la función primordial de un intercambiador de calor se orienta en aumentar, como yo lo había mencionado, la temperatura del fluido frío, en este caso, a, a un poco más de temperatura caliente. Pasar de frío a caliente o disminuir la temperatura del fluido caliente. Así se concentra en fluido caliente, tendrá que disminuir su temperatura a estado frío. Procesos que ocurren simultáneamente al interior de un intercambiador de calor. ¿Cuáles son los tipos de fluidos que se utilizan o que se dan dentro de un intercambiador de calor? ¿Qué fluidos son los que pasan a través de un intercambiador de calor? Pues podemos observar de que hay dos tipos de fluidos, uno que se da en caliente, uno que se da en frío. Pues el fluido que pasa en un intercambiador de caliente, un intercambiador de calor, es el que al inicio del proceso tiene la mayor temperatura, pero que al final su temperatura se verá, habrá descendido. Y fluido frío es el que al inicio del proceso tiene la menor temperatura, pero que al final del recorrido dentro del intercambiador habrá alcanzado algún máximo de temperatura el líquido. Nomenclaturas de las temperaturas. Fluido caliente, THA, temperatura del fluido caliente a la entrada, en la cual habrá sufrido una transformación o un deceso de temperatura, THB, temperatura del fluido caliente a la salida. Fluido frío, TSA, temperatura del fluido frío a la entrada, en la cual al final debió haber surgido alguna transformación de temperatura, algún aumento de temperatura. TSB, temperatura del fluido frío al final de la salida. Ahí podemos ver, ¿verdad?, un esquema de cómo se dan las diferentes transformaciones dentro de un intercambiador en el que el líquido pues se ve, entra de manera líquida y luego sale de manera condensada por el proceso que invierte los intercambiadores de calor en el líquido que está siendo pasado por el interior del mismo. Tipos de intercambiadores de calor. Bueno, hay varios tipos de intercambiadores de calor. Entre ellos tenemos los tubulares,
de doble tubo o de múltiples tubos. Tenemos también los intercambiadores de placas, entre ellos que contienen múltiples capas. Placas, ¿cómo funcionan estos? Bueno, los intercambiadores de placas, su líquido es introducido al interior de estas, llenando de manera uniforme las placas. Como estoy señalando aquí con el puntero, el líquido es introducido de manera que se distribuye uniformemente. El líquido queda distribuido entre las placas con igual capacidad, todas las placas. Todas. El líquido es vaciado en el interior de manera uniforme, es decir, cada placa contendrá la misma cantidad de fluido, ni más ni menos, sino que es distribuido de manera igual, en el que al final, al pasar el fluido por cada una de estas placas, habrá alcanzado el 100% de la temperatura requerida en el fluido que se necesita pasar por este intercambiador de placas, ¿verdad? Las placas al final, su proceso de 2 en 2 en el recorrido interno deberán proporcionar al líquido la temperatura requerida. Habrá alcanzado el 100% que se necesita. Luego tenemos los de doble tubo o de múltiples tubos. Podemos observar aquí con el puntero, lo estoy señalando, los tubos que son insertados dentro de este intercambiador. Cabe destacar de que el líquido en caliente es trasvasado a través de los tubos. Es transportado a través de los tubos el líquido caliente. Fluye a través de las barras, a través del tubo, el líquido caliente. Luego, el líquido en frío es distribuido de manera libre a través de estas aspas que quedan libremente al exterior de cada uno de los tubos, en los espacios libres que quedan. Es conducido este líquido a través de esta aspa, como viene aquí señalado en la flecha, es donde circula el líquido en frío. Entonces, es así cómo se mueven los diferentes líquidos al interior de este tipo de tubo. Espero que les sirva este video. Feliz día.